Yo sabía que mi vida pendía de un hilo. El diagnóstico era claro e implacable. Una enfermedad sin nombre, sin cura, sin esperanza. Los médicos del Hospital San Ignacio en Bogotá movían sus cabezas con impotencia mientras mis órganos fallaban uno por uno. Mi cuerpo se consumía día tras día y la congregación que serví fielmente durante 22 años simplemente me olvidó. Me abandonaron para morir solo en una habitación helada del tercer piso, como un perro enfermo al que nadie quiere mirar. El dolor era insoportable, la soledad aún peor, pero algo dentro de mí, en lo más profundo de mi alma destrozada, susurraba que todavía existía una oportunidad, algo más grande que la medicina, más poderoso que el abandono humano, más real que mi propio sufrimiento. Una llama diminuta de fe comenzó a arder de nuevo en mi pecho, y entonces, en aquella noche fría de diciembre, cuando el termómetro marcaba 8 grados, y yo ya no tenía fuerzas ni para levantar mi cabeza de la almohada, ella llegó. La Virgen Morena vino a mí. Lo que sucedió esa noche desafía toda lógica médica y humana. Lo que sentí, lo que vi con mis propios ojos moribundos, ningún doctor jamás podría explicarlo. Mi historia pondrá a prueba todo lo que crees sobre la vida, la muerte y los milagros. Mi nombre es Esteban Vargas, y durante 22 años fui el párroco de la pequeña iglesia de San Antonio, escondida entre las calles empedradas y coloniales de la Candelaria, en el corazón histórico de Bogotá. Conocía cada adoquín irregular de esas calles inclinadas, cada grieta en las fachadas de colores pastel, cada aroma que salía de las panaderías al amanecer, cuando las señoras preparaban las almojábanas recién horneadas y el pan de yuca caliente que llenaba el aire con ese olor a queso derretido y masa tierna. Mi vida era sencilla, pero tenía un propósito claro. Cada mañana, sin falta, me levantaba a las 5 en punto, cuando Bogotá todavía dormía bajo su manto de neblina fría. El aire helado de la madrugada atravesaba las paredes de ladrillo antiguo de la casa parroquial, y yo me envolvía en mi ruana de lana virgen color tierra, esa que me había regalado doña Edilma, una feligresa de Boyacá, hace ya más de 10 años. Bajaba las escaleras de madera que crujían bajo mis pasos, siguiendo el mismo ritual que había repetido miles de veces. En la cocina pequeña del primer piso, encendía la estufa de gas y ponía a calentar agua en una olla de aluminio abollada. Preparaba mi tinto cerrero, ese café negro y fuerte que es el alma de cualquier colombiano, especialmente en las mañanas frías de la capital. El aroma amargo y reconfortante del café recién hecho se mezclaba con el olor a madera vieja y a incienso que impregnaba cada rincón de la casa parroquial. La iglesia de San Antonio era mi segundo hogar, o más bien, mi primer hogar. Cada rincón de ese templo construido en 1761 contaba una historia. Los bancos de madera oscura, pulidos por generaciones y generaciones de fieles que habían rezado allí, brillaban tenuemente bajo la luz dorada de las velas votivas que nunca se apagaban. El retablo barroco del altar mayor, tallado en madera y cubierto con pan de oro, era una joya del período colonial que resplandecía cada vez que los primeros rayos del sol atravesaban los vitrales de colores y dibujaban arcoíris sobre las baldosas de barro cocido. El olor a incienso, a velas de cera de abeja y a flores frescas era constante. Las señoras de la pastoral traían cada lunes ramos de rosas, claveles y gladiolos del mercado de Palo Quemao para decorar el altar de la Virgen. Ese aroma floral mezclado con el humo del incienso creaba una atmósfera de paz que me llenaba el corazón cada vez que cruzaba el umbral del templo. Pero en marzo de 2019, algo extraño comenzó a suceder en mi cuerpo. Al principio fueron dolores leves en las articulaciones de las manos y los pies, molestias que yo atribuía al frío intenso de Bogotá, o quizás a mi edad. Ya tenía 58 años, y pensaba que era normal sentir achaques. Sin embargo, con el paso de las semanas el dolor se intensificó. Las rodillas me crujían al arrodillarme durante la consagración. Los dedos se me entumecían al sostener el cáliz de plata durante la misa. Luego vino el cansancio. Un cansancio profundo, antinatural, que no desaparecía ni después de dormir 8 horas. Celebrar la misa de las 7 de la mañana, que antes era una alegría, se convirtió en una tortura física. Mis manos temblaban al elevar la hostia consagrada. Mi voz, antes firme y resonante en el eco del templo, se quebraba a mitad de las lecturas del Evangelio.
Tenía que hacer pausas para recuperar el aliento, algo que nunca me había pasado. Para mayo, cuando Bogotá comenzaba a entrar en la temporada de lluvias y las tardes se volvían grises y húmedas, ya no podía ocultar mi deterioro. Doña Mercedes, la encargada de la sacristía desde hacía 15 años, una mujer menuda de casi 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado, notó alarmada que yo había perdido casi 15 kilos en 2 meses. Mis sotanas negras me quedaban holgadas, colgando de mi cuerpo como trapos sobre un espantapájaros. Los pantalones se me caían de la cintura. Padre Esteban, me dijo una mañana después de la misa, con sus ojos pequeños llenos de preocupación, «Usted no está bien. Tiene que ir al médico inmediatamente. Mírelo, está en los huesos. Esto no es normal». Yo, terco como una mula, le respondí con una sonrisa forzada que iría pronto, que solo era un poco de estrés, que ya se me pasaría. Pero en el fondo sabía que algo andaba muy mal. Podía sentirlo en cada célula de mi cuerpo. La congregación comenzó a murmurar. Los feligreses me miraban con una mezcla de lástima y preocupación durante las misas dominicales. Don Humberto, el organista de bigotes gruesos que tocaba en la parroquia desde antes de que yo llegara, me llevó en un recipiente de plástico un ajiaco santafereño, preparado por su esposa Rosa. Ese caldo espeso y cremoso, hecho con 3 tipos de papa criolla, sabanera y pastusa, pollo desmenuzado, mazorca tierna, alcaparras, guascas frescas y una generosa cucharada de crema de leche, es el plato más reconfortante de la cocina bogotana. «Padre, esto le va a dar fuerzas», me decía con convicción. «Mi Rosa lo preparó especialmente para usted». Yo intentaba comer, de verdad que lo intentaba, pero el apetito había desaparecido por completo. Cada bocado era un esfuerzo titánico. La comida no tenía sabor. Mi estómago la rechazaba casi de inmediato. Me obligaba a tragar unas cucharadas por educación, por no desairar el gesto de cariño, pero después de que don Humberto se iba, terminaba vomitando en el baño. Finalmente, un domingo de junio, en plena misa de 11 de la mañana, cuando la iglesia estaba completamente llena, colapsé. Recuerdo cada detalle de ese momento con una claridad terrible. Estaba de pie frente al ambón de madera tallada, leyendo el Evangelio de San Lucas capítulo 4, el pasaje donde Jesús sana a los enfermos en Cafarnaúm. Mi voz resonaba en el templo. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y entonces mis piernas simplemente dejaron de responder. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. El evangeliario se me cayó de las manos. Intenté agarrarme del ambón, pero mis dedos no respondieron. Caí hacia adelante, golpeándome la frente contra el borde del altar de mármol. Escuché los gritos de los feligreses como si vinieran de muy lejos. «¡Padre! Se desmayó. Llamen una ambulancia». Y luego todo se volvió negro. Desperté en el Hospital San Ignacio 3 horas después del colapso. La luz fluorescente del techo me cegó cuando abrí los ojos. Todo era blanco y estéril. Las paredes color crema, las sábanas almidonadas, las batas de los médicos que entraban y salían de mi habitación como fantasmas eficientes. El pitido constante de las máquinas a mi alrededor me recordaba que seguía vivo, aunque cada vez me sentía menos humano y más como un conjunto de órganos fallando conectados a tubos y cables. Me habían instalado en una habitación del 4º piso. Desde la ventana, si giraba la cabeza con esfuerzo, podía ver los cerros orientales de Bogotá, Monserrate y Guadalupe, esas montañas verdes que abrazan la ciudad y que están coronadas por iglesias blancas que brillan como faros espirituales sobre la capital. Durante años esos cerros me habían llenado de paz cada vez que los miraba. Ahora solo me recordaban lo lejos que estaba de mi parroquia, de mi propósito, de mi vida. El doctor Ramírez entró a mi habitación al día siguiente. Era un hombre de unos 50 años, de estatura media, con entradas pronunciadas en el cabello negro que peinaba hacia atrás, y gafas de montura metálica que constantemente se ajustaba sobre el puente de la nariz. Llevaba un portapapeles lleno de resultados de exámenes y tenía esa expresión seria que los médicos adoptan cuando las noticias no son buenas. «Padre Vargas», comenzó, sentándose en la silla junto a mi cama, «hemos realizado una batería completa de exámenes. Tomografías, resonancias magnéticas,
análisis de sangre exhaustivos, biopsias de tejido. He consultado con especialistas en inmunología, oncología, neurología y reumatología. Hizo una pausa larga, quitándose las gafas para limpiarlas con un pañuelo blanco. Ese gesto me dio más miedo que cualquier diagnóstico, y la verdad es que no tenemos respuestas claras. Sus síntomas no corresponden con ningún diagnóstico conocido en la literatura médica. Es como si su sistema inmunológico hubiera enloquecido y estuviera atacando cada órgano de su cuerpo simultáneamente. Los riñones están funcionando al 40%. El hígado muestra signos de inflamación severa. Las articulaciones presentan deterioro acelerado. Los marcadores inflamatorios están por las nubes, pero no es lupus, no es artritis reumatoide, no es ninguna de las enfermedades autoinmunes que conocemos. Me quedé mirándolo en silencio. Parte de mí ya lo sabía. Había algo profundamente equivocado en mi cuerpo, algo que la ciencia no podía nombrar. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con voz ronca. El doctor Ramírez volvió a ponerse las gafas y me miró con una mezcla de compasión y frustración profesional. Si su condición sigue deteriorándose a este ritmo, 6 meses, quizás 1 año si respondemos bien al tratamiento sintomático. Pero debo ser honesto con usted, padre. No tenemos un tratamiento específico porque no sabemos exactamente qué está atacando su cuerpo. 6 meses. Las palabras flotaron en el aire esterilizado de la habitación como sentencias de muerte escritas con tinta invisible. Pasé 3 semanas completas en ese hospital. 21 días que se sintieron como 21 años. Me sometieron a más pruebas, más análisis, más procedimientos invasivos. Cada mañana venían las enfermeras a las 6 para sacarme sangre. Cada tarde me llevaban en silla de ruedas a diferentes departamentos para escaneos y radiografías. Me dieron corticosteroides que hincharon mi cara como un globo. Me pusieron inmunosupresores que me dejaban vulnerable a cualquier infección. Nada funcionaba. Mi cuerpo seguía destruyéndose desde adentro. Los primeros días recibí visitas. Doña Mercedes venía cada tarde después de cerrar la sacristía, trayéndome empanadas de carne recién fritas y ají casero picante en un frasco de vidrio. Se sentaba junto a mi cama y me contaba los chismes de la parroquia, intentando mantener la normalidad. Don Humberto llegaba los fines de semana con el periódico El Tiempo bajo el brazo y me leía las noticias mientras yo fingía prestar atención, aunque el dolor era tan intenso que apenas podía concentrarme. Pero con el paso de las semanas, las visitas se fueron espaciando. Al principio venían cada 2 días, luego 1 vez por semana, después cada 10 días. Finalmente dejaron de venir por completo. La vida de la parroquia continuaba sin mí. Yo me había convertido en un estorbo, en un recordatorio incómodo de la fragilidad humana que nadie quería enfrentar. El obispo auxiliar, Monseñor Castillo, me llamó por teléfono una tarde de julio. No vino personalmente, solo llamó. Su voz sonaba distante, formal, desprovista de la calidez pastoral que se supone debe tener un obispo. Esteban, me dijo sin usar siquiera el título de padre, hemos tomado una decisión. La parroquia de San Antonio necesita un pastor activo. No podemos dejar a los feligreses sin guía espiritual mientras tú te recuperas. Hemos asignado al padre Julián Medina, recién ordenado como párroco temporal. Temporal. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Temporal? Repetí. Monseñor, yo he servido esa parroquia durante 22 años. Es mi vida, es mi hogar. Lo sé, respondió con ese tono condescendiente que usan las personas cuando ya tomaron una decisión y solo están informándote por cortesía. Pero debemos pensar en el bien de la comunidad. Cuando te recuperes, veremos qué podemos hacer. Por ahora, concéntrate en tu salud. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sosteniendo el teléfono del hospital contra mi oído, escuchando el tono de marcación continuo, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. Me dieron de alta a principios de agosto. Haga reposo absoluto en casa. Fueron las instrucciones del doctor Ramírez. Tome estos medicamentos 3 veces al día para controlar el dolor y la inflamación. Evite el estrés. Coma bien y rece. Agregó con una sonrisa triste que me pareció más condescendiente que compasiva, como si rezar fuera el último recurso cuando la medicina se quedaba sin opciones.
Una ambulancia me llevó de vuelta a la casa parroquial un martes lluvioso. Bogotá estaba gris, las calles de la Candelaria brillaban mojadas bajo la llovizna persistente. Cuando llegamos, el conductor y un paramédico me ayudaron a subir las escaleras, pero no me llevaron a mi habitación del segundo piso, la que había ocupado durante más de 2 décadas, con su escritorio de madera donde preparaba las homilías, su biblioteca llena de libros de teología, su ventana grande que daba a la plaza. Me llevaron al tercer piso, a una habitación que yo apenas conocía, un cuarto de servicio que habíamos usado durante años para guardar ornamentos viejos, candelabros oxidados y libros descatalogados que nadie leía. «El padre Julián está usando tu habitación anterior», me explicó doña Mercedes con la mirada baja, incapaz de sostenerme los ojos. «Esta es temporal, hasta que te mejores». Otra vez esa palabra, temporal. El cuarto medía apenas 3 metros de largo por 2 de ancho. Una caja de zapatos con ventana. Había una cama individual con un colchón hundido en el centro, un crucifijo oxidado colgado en la pared, con un clavo torcido, una mesita de noche coja que tenía que ser apoyada contra la pared para no caerse, y una ventana pequeña, de apenas medio metro de ancho, que daba al callejón trasero donde los gatos callejeros peleaban cada noche por los restos de comida que tiraban los restaurantes cercanos. No había calefacción. El frío de Bogotá, especialmente durante las noches de agosto cuando las temperaturas bajaban a 9 o 10 grados, se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada y convertía ese cuarto en una nevera. Doña Mercedes me ayudó a acostarme en la cama. Las sábanas estaban limpias, pero olían a humedad y a naftalina. «Voy a traerle algo de comer», dijo rápidamente, escapando antes de que pudiera agradecerle o preguntarle algo más. Me quedé solo, mirando el techo manchado de humedad, escuchando los sonidos de la casa parroquial que ya no era mi casa. Abajo, en el primer piso, escuché la voz joven y enérgica del padre Julián dando instrucciones a alguien. Risas, pasos rápidos. La vida continuaba sin mí. Esa noche, cuando el dolor me despertó a las 3 de la madrugada y no tenía a nadie a quien llamar, cuando las lágrimas rodaron por mis mejillas empapando la almohada delgada, supe con certeza absoluta que ya no era un sacerdote activo. Era un estorbo, un moribundo al que habían arrinconado en el tercer piso para que muriera en silencio, sin molestar. Los días de agosto se arrastraron con una lentitud cruel. Cada amanecer era idéntico al anterior, una repetición infinita de dolor y soledad que borraba cualquier diferencia entre los días de la semana. Lunes, miércoles, domingo, todo era lo mismo desde mi prisión en el tercer piso. Me despertaba cada mañana alrededor de las 6, no por disciplina o por costumbre, sino porque el dolor en las articulaciones se volvía tan intenso que ya no podía seguir durmiendo. Era como si miles de agujas ardientes atravesaran cada coyuntura de mi cuerpo. Las rodillas, los codos, los nudillos, los tobillos, todo ardía con un fuego invisible que ningún analgésico podía apagar completamente. Me quedaba acostado mirando el techo manchado de humedad, siguiendo con la vista las formas irregulares que la filtración había dibujado en el yeso descascarado. Parecían mapas de países imaginarios, continentes de miseria que solo yo conocía. Contaba las grietas, 27 líneas delgadas que se ramificaban desde la esquina izquierda. Era un juego absurdo, pero era lo único que podía hacer para mantener mi mente ocupada y no pensar en el dolor. Bajar las escaleras hasta la cocina del primer piso se convirtió en una expedición imposible. Los primeros días después de regresar del hospital, todavía lo intentaba. Me aferraba al pasamanos de madera con ambas manos, bajando un escalón a la vez, respirando profundamente después de cada paso, sintiendo cómo las rodillas crujían y protestaban con cada movimiento. El descenso me tomaba 15 minutos, la subida de regreso casi media hora, con pausas cada 3 escalones para recuperar el aliento. Después de una semana, simplemente dejé de intentarlo. No tenía sentido. El esfuerzo era demasiado grande y la recompensa demasiado pequeña. Doña Mercedes, bendita sea su alma compasiva, comenzó a traerme comida 2 veces al día. Subía las escaleras con dificultad, ella también ya era mayor, y dejaba una bandeja en el piso frente a mi puerta. Tocaba 2 veces, suavemente, y se iba sin esperar respuesta. Creo que le daba miedo verme, miedo a lo que me estaba pasando,
miedo a enfrentar la realidad de que yo me estaba muriendo y nadie podía hacer nada al respecto. Me traía changua para el desayuno, ese caldo caliente de leche con huevo pochado, cilantro picado y trocitos de pan tostado que flota en el líquido blanco como pequeñas islas de esperanza. Era comida reconfortante, comida de abuela, el tipo de plato que se supone cura cualquier mal. Pero mi estómago la rechazaba. El olor a leche caliente me revolvía las tripas. Para el almuerzo me dejaba bandeja paisa, una montaña de comida en un plato ovalado grande. Frijoles rojos cremosos, arroz blanco esponjoso, chicharrón crujiente, huevo frito con la yema dorada y temblorosa, tajadas de plátano maduro caramelizadas, aguacate en rodajas, arepa de maíz y a veces un pedazo de carne molida o chorizo antioqueño. Era suficiente comida para alimentar a 2 hombres adultos, pero yo apenas lograba comer 3 cucharadas antes de que las náuseas me obligaran a detenerme. La comida se quedaba en la bandeja enfriándose, hasta que las moscas comenzaban a posarse sobre ella. Entonces yo, con un esfuerzo sobrehumano, me arrastraba hasta la puerta, abría y empujaba la bandeja al pasillo con el pie. Doña Mercedes la recogía horas después. Nunca me decía nada, nunca me preguntaba por qué no comía. Simplemente recogía el plato lleno y al día siguiente volvía a subir con comida fresca, como si la repetición del gesto pudiera de alguna manera devolverme la salud. Mi cuerpo seguía deteriorándose. Para septiembre había perdido casi 25 kilos. Cuando me miraba las manos, ya no reconocía esos dedos huesudos, con la piel amarillenta estirada sobre los huesos como papel de seda. Las venas sobresalían azules y gruesas. Las uñas se habían vuelto quebradizas y opacas. El dolor había evolucionado. Ya no era solo en las articulaciones. Ahora sentía un dolor profundo en los huesos, como si la médula misma estuviera pudriéndose. Ya había un dolor nuevo en el pecho, un peso constante que hacía difícil respirar, como si alguien estuviera sentado sobre mi esternón las 24 horas del día. Las fiebres llegaron en octubre. Cada noche, sin falta, mi temperatura subía, empapaba las sábanas de sudor. El cuerpo entero temblaba con escalofríos violentos que hacían rechinar la cama metálica contra el piso. Me envolvía en las 3 ruanas que tenía, más 2 cobijas delgadas que doña Mercedes me había traído, y aún así tiritaba como si estuviera desnudo en medio de un páramo helado. Por las mañanas, el sudor se secaba sobre mi piel, dejando una costra salada. No tenía fuerzas para bañarme. La ducha estaba en el 2.º piso, al final del pasillo, y llegar hasta allí era imposible. Intenté lavarme con un trapo húmedo, pero incluso ese esfuerzo mínimo me agotaba. Comencé a oler mal. Lo sabía. El olor agrio del sudor seco mezclado con el olor dulzón y nauseabundo de la enfermedad. Es un olor particular, el olor de un cuerpo que se está apagando, que ya no funciona correctamente. Cuando doña Mercedes subía con la comida, yo notaba cómo contenía la respiración, cómo dejaba la bandeja rápidamente y se iba casi corriendo. El padre Julián subía a verme cada 4 o 5 días. Tocaba a la puerta, entraba sin esperar respuesta. Se quedaba de pie junto a la puerta sin acercarse demasiado a la cama y me preguntaba con voz formal y distante: ¿Cómo se encuentra, padre Esteban? ¿Necesita algo? Siempre respondía lo mismo: Estoy bien, gracias. Era mentira, por supuesto, pero ¿qué más podía decir? ¿Que me estaba muriendo? ¿Que necesitaba ayuda? ¿Que me sentía abandonado por la institución a la que había dedicado mi vida entera? Él no quería escuchar eso. Solo quería cumplir con su obligación mínima de supervisión, asegurarse de que yo no había muerto todavía en ese cuarto y luego regresar a su vida activa y exitosa como el nuevo párroco querido por todos. Una tarde de mediados de octubre hice un esfuerzo supremo. Decidí que iba a bajar a la iglesia. No importaba cuánto me doliera, no importaba cuánto me costara. Necesitaba estar en ese espacio sagrado, necesitaba sentir la presencia de Dios, aunque fuera por unos minutos. Necesitaba recordar quién había sido yo antes de convertirme en este despojo humano olvidado en el 3.er piso. Me tomó casi 40 minutos bajar las 2 plantas de escaleras. Bajaba sentado, escalón por escalón, deslizándome sobre el trasero como un niño pequeño. Cada movimiento era agonía. Cuando finalmente llegué al 1.er piso, estaba empapado en sudor y jadeando como si hubiera corrido un maratón.
Me arrastré hasta la puerta lateral de la iglesia. La empujé. El olor familiar a incienso y a velas me golpeó como una ola de nostalgia tan intensa que me hizo tambalear. Entré cojeando, apoyándome en las paredes, y me dirigí hacia los bancos del fondo. Había una reunión de la pastoral juvenil. Unos 20 jóvenes, chicos y chicas de entre 15 y 20 años, estaban sentados en círculo cerca del altar. Reían, conversaban animadamente, tomaban tinto en vasos desechables y comían pan de bonos, esas delicias colombianas de queso y almidón de yuca que se deshacen en la boca. El padre Julián estaba en el centro del círculo, sentado en una silla, gesticulando con entusiasmo mientras hablaba sobre no sé qué tema de evangelización juvenil. Cuando me vieron entrar, tambaleante, agarrándome de la pared para no caer, todas las conversaciones se detuvieron de golpe. El silencio fue tan abrupto que resultó violento. 20 pares de ojos me miraron con una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo que se parecía peligrosamente al asco. El padre Julián se puso de pie rápidamente. Su sonrisa se congeló en su rostro joven y bien alimentado. «Padre Esteban», dijo con voz controladamente amable, pero yo podía escuchar la irritación apenas contenida debajo. «Qué sorpresa verlo por aquí. ¿Necesita algo?» Solo quería estar un momento en la iglesia», respondí con voz débil y ronca que apenas reconocí como mía. «Era mi iglesia». Por supuesto», dijo él con ese tono condescendiente que ya empezaba a odiar. «Pero como puede ver, estamos en medio de una actividad pastoral importante. Quizás podría volver más tarde cuando esté más tranquilo. ¿Le parece?» Me estaba echando de mi propia iglesia. Los jóvenes me miraban con incomodidad. Uno de ellos, un muchacho de unos 17 años con el cabello largo, apartó la mirada rápidamente cuando nuestros ojos se encontraron. Una chica susurró algo a su compañera y ambas se rieron nerviosamente. Me quedé ahí parado, o más bien apoyado contra la pared, por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Quería decir algo. Quería gritar que yo había servido esa parroquia durante 22 años, que había bautizado a algunos de esos jóvenes, que había enterrado a sus abuelos, que había consolado a sus familias en momentos de crisis, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Simplemente di media vuelta y salí. La subida de regreso al tercer piso me tomó más de una hora. Tuve que detenerme cada 2 escalones para llorar. Noviembre llegó a Bogotá con un frío inusual. Las noticias hablaban de un fenómeno climático extraño, temperaturas que bajaban a niveles que la capital no había experimentado en décadas. Por las noches, el termómetro marcaba 5 o 6 grados centígrados y en las madrugadas llegaba hasta 3 grados. Para una ciudad que está a 600 metros sobre el nivel del mar, pero que normalmente tiene un clima templado, esto era extraordinario. Mi cuarto en el tercer piso, sin calefacción y con paredes delgadas, se convirtió en un congelador. El frío atravesaba las rendijas de la ventana mal sellada como cuchillos invisibles. Me envolvía en todas las cobijas que tenía. Me ponía las 3 ruanas una encima de otra, y aún así mis dientes castañeteaban sin control. Para entonces, ya no podía levantarme de la cama. Ni siquiera para llegar hasta la puerta a recoger la bandeja de comida que doña Mercedes dejaba. Mi cuerpo simplemente había dejado de responder. Las piernas no me sostenían. Los brazos apenas podían moverse. El dolor había alcanzado niveles que no creía posibles. Ya no era dolor localizado. Era un dolor total, absoluto, que abarcaba cada centímetro de mi ser. Los analgésicos que el doctor Ramírez me había recetado ya no hacían ningún efecto. Tomaba el doble de la dosis recomendada y no sentía ni el más mínimo alivio. Comencé a delirar. Las fiebres eran tan altas que mi cerebro producía visiones extrañas. Veía sombras moviéndose por las paredes. A veces creía estar de vuelta en el seminario. Otras veces me veía a mí mismo desde arriba, como flotando. Doña Mercedes subía cada mañana, dejaba la bandeja y se iba sin entrar. El padre Julián dejó de subir por completo. Yo era solo un moribundo ocupando espacio, esperando el final. La noche del 8 de diciembre, víspera de la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el frío fue peor que nunca. El termómetro marcaba 8 grados. Temblaba con espasmos violentos que hacían vibrar toda la cama. Alrededor de las 2 de la madrugada,
Supe con absoluta certeza que iba a morir esa noche. Mi corazón latía de forma errática, con pausas largas entre latidos. La respiración era superficial. Cada inhalación requería un esfuerzo consciente. Con las pocas fuerzas que me quedaban, giré la cabeza hacia la ventana. A través del vidrio sucio podía ver las luces de Bogotá titilando en la distancia, y más allá, las siluetas de los cerros orientales con las iglesias de Monserrate y Guadalupe iluminadas. Virgencita, susurré con voz que era apenas un aliento. Virgencita morena, si de verdad existes, escúchame ahora. Las lágrimas rodaban por mis mejillas hundidas. No te pido curación, ya no. Es demasiado tarde para eso. Solo te pido que este dolor termine. Si voy a morir, que sea ahora. Rápido, ten misericordia de mí. Por favor. Mi voz se quebró en sollozos. Cerré los ojos, exhausto, esperando que el siguiente latido de mi corazón fuera el último. Y entonces, nada sucedió. No hubo luces celestiales, no hubo coros angélicos, no hubo apariciones gloriosas, solo silencio, y frío, y dolor. Me quedé ahí acostado, llorando en silencio, sintiendo cómo la desesperanza final me cubría como una mortaja. Ni siquiera Dios me escuchaba. Estaba completamente solo. Pero entonces algo cambió, algo pequeño, algo tan sutil que al principio pensé que lo estaba imaginando. El dolor en mi mano derecha disminuyó, solo un poco, como cuando tomas un analgésico y sientes ese primer alivio tímido. Abrí los ojos, confundido. Miré mi mano en la penumbra, los dedos hinchados, las articulaciones deformadas, pero el dolor había bajado de un 10 a un 8. Apenas perceptible, pero real. Pensé que estaba delirando de nuevo. Cerré los ojos, pero el alivio continuó. Lentamente, muy lentamente, como agua tibia goteando sobre una quemadura, el dolor en la mano derecha siguió bajando. 8, 7, 6. Y entonces comenzó en la mano izquierda. El mismo proceso, gradual, lento, real. Pasaron minutos, no sé cuántos, 10, 20, 30. Perdí la noción del tiempo, pero el alivio seguía extendiéndose, de las manos a las muñecas, de las muñecas a los codos, como si una mano invisible estuviera masajeando suavemente cada articulación, cada músculo, cada nervio inflamado. Mi respiración se hizo más fácil, no de golpe, sino poco a poco, como cuando una congestión nasal finalmente comienza a ceder después de días de enfermedad. Una inhalación un poco más profunda, luego otra, y otra. El frío comenzó a retroceder, no porque la temperatura de la habitación hubiera cambiado, el termómetro seguía marcando 8 grados, pero mi cuerpo empezó a generar calor propio de nuevo. Los temblores disminuyeron, los dedos de los pies, que habían estado entumecidos durante semanas, comenzaron a cosquillear con ese hormigueo incómodo pero esperanzador que sientes cuando la circulación regresa. Abrí los ojos completamente. La habitación estaba igual, el mismo techo manchado, la misma ventana sucia, el mismo crucifijo oxidado en la pared. No había nada sobrenatural a la vista, solo mi cuarto miserable en el tercer piso. Pero algo estaba pasando en mi cuerpo, algo inexplicable. Intenté mover los dedos de mi mano derecha. Respondieron, lentamente, torpemente, pero respondieron. Hacía semanas que no podía cerrar el puño. Ahora podía doblar los dedos a la mitad, no completamente, pero era más de lo que había logrado en meses. Mi corazón latía fuerte, regular, sin esas pausas aterradoras. Podía sentir el pulso constante en mi cuello, en mis muñecas, en mis sienes, un ritmo firme y saludable. ¿Qué está pasando?, susurré en la oscuridad. No hubo respuesta audible, pero sentí algo, una presencia. No puedo explicarlo mejor. Era como cuando sabes que alguien está parado detrás de ti, aunque no lo hayas visto ni escuchado. Una certeza inexplicable de que no estaba solo en esa habitación. Y entonces, en mi mente, no con palabras audibles, sino con un conocimiento que simplemente apareció en mi conciencia, como si siempre hubiera estado ahí, escuché, levántate. Simple, directo, imposible de ignorar. No puedo, respondí en voz alta, sintiéndome ridículo por hablarle a una habitación vacía. No he podido levantarme en semanas. Levántate. El mismo mensaje, firme pero no amenazante. Una orden que sonaba más a invitación.
Respiré profundamente. El aire llenó mis pulmones completamente. Sin dolor, sin ese peso aplastante en el pecho. Moví los dedos de los pies. Respondieron. Doblé las rodillas ligeramente bajo las cobijas. Se movieron, rígidas, adoloridas, pero se movieron. Con un esfuerzo que requirió cada gramo de voluntad que me quedaba, empujé las cobijas hacia un lado. El aire frío de la habitación golpeó mi cuerpo, pero ya no me hacía temblar incontrolablemente. Giré hacia el borde de la cama. El movimiento debería haber sido agonizante. Esperaba el dolor punzante en la espalda, en las caderas. Pero vino solo como un dolor sordo, manejable, el tipo de dolor que siente una persona normal después de estar acostada mucho tiempo. Bajé los pies al piso. El contacto con la madera fría me hizo estremecer, pero podía sentirlo, realmente sentirlo. Mis pies habían estado entumecidos durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía el suelo. Me senté en el borde de la cama, jadeando por el esfuerzo. Mi cabeza daba vueltas. La habitación se movía ligeramente, pero estaba sentado. Por primera vez en semanas estaba sentado sin ayuda. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas de nuevo, pero ahora no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de asombro, de confusión, de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «¿Qué me estás haciendo?», pregunté en voz alta, mirando hacia el crucifijo en la pared, hacia la ventana, hacia el techo, sin saber exactamente a quién o a qué le estaba hablando. No hubo respuesta verbal, pero esa presencia seguía ahí, cálida, reconfortante, como unos brazos invisibles sosteniéndome. Puse las manos en el colchón, una a cada lado de mi cuerpo, y empujé. Mis piernas temblaron, mis rodillas protestaron, pero me sostuvieron. Me puse de pie, estaba de pie, las piernas me temblaban como gelatina. Tuve que agarrarme del marco de la cama metálica para no caer, pero estaba de pie. Por primera vez en más de un mes, estaba verticalmente sobre mis propios pies. Me quedé ahí aferrado a la cama, respirando pesadamente, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo protestaba pero obedecía. La habitación seguía dando vueltas. Gotas de sudor rodaban por mi frente a pesar del frío, pero estaba de pie. Di un paso, pequeño, vacilante, como un bebé aprendiendo a caminar. Mi pie derecho se arrastró hacia adelante unos centímetros, luego el izquierdo, otro paso y otro. Llegué hasta la ventana, una distancia de apenas 2 metros que me tomó lo que parecieron horas. Me apoyé en el alféizar de madera, mirando hacia afuera. Bogotá dormía bajo su manto de luces titilantes. Los cerros orientales se recortaban contra el cielo que comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer, y entonces lo vi, en el reflejo de la ventana, no en la habitación real detrás de mí, sino en el reflejo del vidrio, una figura, de pie junto a mi cama vacía, una mujer vestida de azul y blanco, con las manos extendidas hacia mí, sonriendo. Giré rápidamente, mi corazón acelerándose. La habitación estaba vacía, solo la cama deshecha, las cobijas en el suelo, el crucifijo en la pared. Miré de nuevo al reflejo en la ventana. Seguía ahí, clara como el día, la Virgen morena, Nuestra Señora de Chiquinquirá, sus ojos cafés llenos de amor mirándome directamente a través del reflejo. No dijo nada, no necesitaba decir nada. Su presencia era el mensaje, su sonrisa era la respuesta a todas mis súplicas. Y entonces, lentamente, su imagen en el reflejo comenzó a desvanecerse, como niebla disolviéndose con los primeros rayos del sol. En segundos, había desaparecido completamente. Me quedé ahí parado, mirando mi propio reflejo en la ventana. Un hombre demacrado, esquelético, con el cabello revuelto y los ojos hundidos, pero un hombre que estaba de pie, un hombre que podía respirar sin dolor, un hombre que acababa de recibir algo que la medicina había declarado imposible. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Eran las 6 de la mañana, el 9 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Me quedé junto a la ventana durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Las campanas de la iglesia seguían sonando, llamando a los feligreses para la misa de las 6:30 de la mañana, en honor a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Podía escuchar el murmullo de voces abajo en la calle, mientras la gente comenzaba a llegar al templo. Mis piernas todavía temblaban. El cuerpo entero se sentía frágil,
como si estuviera hecho de palitos secos que podrían romperse con el más mínimo movimiento brusco. Pero el dolor, ese dolor insoportable que había sido mi compañero constante durante meses, había disminuido a niveles manejables. No había desaparecido completamente. Todavía sentía molestias en las articulaciones, una rigidez profunda en los músculos, un cansancio que penetraba hasta los huesos. Pero era dolor de persona enferma recuperándose, no dolor de persona muriendo. Miré mis manos bajo la luz grisácea del amanecer que entraba por la ventana. Seguían delgadas, huesudas, con la piel amarillenta estirada sobre los huesos. Los dedos seguían hinchados, aunque quizás un poco menos que la noche anterior. No era una transformación milagrosa instantánea como en las películas. Era algo más sutil, más real, como si mi cuerpo hubiera recibido una transfusión de vida que lo había jalado de vuelta desde el borde del abismo, pero que ahora tenía que hacer el trabajo duro de sanar realmente. Con pasos lentos y cuidadosos, como un anciano de 90 años, me moví desde la ventana hacia la puerta. Cada paso requería concentración, cada movimiento era deliberado, pero me movía, caminaba. Estaba vivo de una manera que no había estado en meses. Abrí la puerta de mi cuarto. El pasillo del tercer piso estaba oscuro y silencioso. Las escaleras bajaban frente a mí como un desafío monumental. Ayer, bajar esas escaleras había sido imposible. Hoy tenía que intentarlo. Me agarré del pasamanos con ambas manos. Bajé el primer escalón. Mi rodilla derecha crujió, pero me sostuvo. Segundo escalón. Tercero. Cuarto. Cada paso era una pequeña victoria. Cada escalón conquistado era una prueba de que algo imposible había sucedido en esa habitación fría del tercer piso. Me tomó casi 20 minutos llegar al primer piso. Cuando finalmente puse el pie en el suelo firme del pasillo de entrada, estaba empapado en sudor y jadeando como si hubiera corrido un maratón. Pero lo había logrado. Había bajado las escaleras sin ayuda. La puerta lateral de la iglesia estaba entreabierta. Podía ver el resplandor dorado de las velas encendidas, escuchar el murmullo de oraciones. La misa estaba por comenzar. Sin pensar demasiado en lo que estaba haciendo, me dirigí hacia esa puerta. Entré al templo por la entrada lateral, la que daba directamente a un pasillo junto a la sacristía. Desde ahí podía ver el altar mayor sin que los feligreses me vieran a mí. La iglesia estaba más llena de lo habitual. Era una fecha especial. Unas 80 personas llenaban los bancos de madera. Doña Mercedes estaba en primera fila, con su mantilla negra sobre la cabeza. Don Humberto estaba en su lugar habitual junto al órgano, preparándose para tocar. El padre Julián salió de la sacristía vestido con los ornamentos blancos y azules apropiados para la festividad mariana. Se veía joven, saludable, lleno de energía, todo lo que yo no era. Se acercó al micrófono de Lambón para dar el saludo inicial. Buenos días, hermanos y hermanas. En este día especial en que celebramos a Nuestra Señora de Chiquinquirá, la Virgencita Morena que es patrona de Colombia, me quedé ahí parado en las sombras del pasillo lateral, escuchando. Parte de mí quería salir, mostrarme, gritar, «Estoy vivo, estoy de pie, algo imposible ha sucedido». Pero otra parte, la parte más sabia, sabía que no era el momento. Esto no era sobre mí, no era sobre demostrarle nada a nadie. Era entre yo y ella, entre un sacerdote roto y la madre que no lo había abandonado cuando todos los demás lo hicieron. Regresé lentamente al pasillo, subí las escaleras de nuevo, esta vez hacia el segundo piso donde estaba la pequeña capilla del Santísimo Sacramento que usábamos para adoración privada. Era un espacio íntimo con capacidad para apenas 10 personas, iluminado solo por la lámpara roja del sagrario y algunas velas votivas. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Me arrodillé frente al sagrario. Mis rodillas protestaron, pero obedecieron. Me arrodillé por primera vez en meses y lloré. Lloré como no había llorado en toda mi vida, sollozos profundos que venían desde el centro mismo de mi ser. Lloré por el dolor, por el abandono, por la desesperación. Lloré por la misericordia inexplicable que había recibido. Lloré porque estaba vivo cuando debería estar muerto. Lloré porque ella había venido. Realmente había venido. Gracias, susurré entre sollozos. Gracias, Virgencita. Gracias, Madre. Gracias por no abandonarme. Gracias por escuchar a este pecador indigno. Gracias por recordarme que nunca estuve solo, ni siquiera en mi momento más oscuro. Me quedé ahí arrodillado,
No sé cuánto tiempo, 15 minutos, media hora, una hora. El tiempo había perdido significado. Solo existía ese momento de gratitud pura, de asombro, de un amor tan grande que no cabía en mi pecho y tenía que salir en forma de lágrimas. Eventualmente, escuché pasos en el pasillo. La puerta de la capilla se abrió lentamente. Doña Mercedes entró con su canasta de velas para reponer las que se habían consumido. Me vio arrodillado frente al sagrario y se detuvo en seco, dejando caer la canasta. Las velas rodaron por el piso de baldosas con un ruido que resonó en el silencio. «Padre, Padre Esteban». Su voz era apenas un susurro ahogado. «¿Es usted?». Me giré hacia ella. Sus ojos se abrieron enormes. Su mano se llevó a la boca. «Pero ¿cómo? Usted no podía...». No podía ni moverse. «Lo sé, doña Mercedes», respondí con voz ronca de tanto llorar. «Yo tampoco lo entiendo completamente. Pero algo pasó anoche. Algo que no puedo explicar con palabras». Ella se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que yo fuera una aparición que se desvanecería si se acercaba demasiado. Extendió su mano temblorosa y tocó mi brazo, como para confirmar que era real, que era sólido. «Dios mío», susurró, «es un milagro, es un verdadero milagro». «No lo sé», respondí honestamente. «No sé si fue un milagro en el sentido en que la gente piensa en milagros. No me curé instantáneamente. Todavía estoy enfermo, todavía estoy débil, pero algo me jaló de vuelta. Me dio otra oportunidad». Doña Mercedes comenzó a llorar. Se arrodilló junto a mí y tomó mis manos huesudas entre las suyas. «Perdóneme, padre, perdónenos a todos. Lo abandonamos cuando más nos necesitaba. Tuvimos miedo, somos débiles, somos cobardes». «No», le dije suavemente apretando sus manos. «No hay nada que perdonar. Ustedes hicieron lo que pudieron. Yo entiendo. La enfermedad da miedo. La muerte da miedo. Nadie sabe cómo actuar frente a eso». Nos quedamos ahí arrodillados juntos, dos personas rotas que habían encontrado un momento de gracia en medio del sufrimiento. Los días siguientes fueron extraños. La noticia de que yo estaba de pie, caminando, se extendió por la parroquia como fuego en pasto seco. Los feligreses comenzaron a aparecer en mi puerta, al principio de a uno o dos, luego en grupos. Querían verme, querían tocarme, querían escuchar la historia. Pero yo no quería convertirme en un espectáculo. No quería ser el sacerdote del milagro, que la gente venía a ver como si fuera una atracción de circo. Así que hablé solo con unos pocos, los más cercanos, y les pedí discreción. El padre Julián vino a verme al tercer día. Subió las escaleras hasta mi cuarto con expresión de incredulidad mezclada con algo que no pude identificar. ¿Incomodidad? ¿Culpa? «Padre Esteban», dijo desde la puerta, sin atreverse a entrar completamente. «He escuchado, es decir, doña Mercedes me contó...». «¿Es verdad que usted...?» «Estoy mejor», respondí simplemente. «No curado, no completamente sano, pero mejor, mucho mejor de lo que cualquier médico predijo». Él asintió lentamente, claramente sin saber qué decir. Eso es maravilloso, realmente maravilloso. ¿Y qué piensa hacer ahora?». Ahí estaba la verdadera pregunta. ¿Qué iba a hacer? ¿Reclamar mi parroquia de vuelta? ¿Exigir que me devolvieran mi habitación, mi posición, mi vida? No lo sé todavía, admití. Necesito recuperarme más. Necesito entender qué pasó realmente. Necesito encontrar mi nuevo propósito, porque después de algo así, después de tocar el fondo y ser levantado de nuevo, no puedes simplemente volver a la vida que tenías antes. Algo ha cambiado. Yo he cambiado. Él pareció aliviado por mi respuesta. «Bueno, tome todo el tiempo que necesite. La habitación del tercer piso es suya mientras la necesite. Y si hay algo que pueda hacer...». «Gracias, padre Julián», dije, y lo decía sinceramente. Él era joven, estaba haciendo lo mejor que podía. No era su culpa que la institución eclesiástica funcionara como funcionaba. Después de que se fue, me senté en la cama y miré por la ventana hacia los cerros. El sol de la tarde bañaba las montañas con luz dorada. Las iglesias de Monserrate y Guadalupe brillaban en la distancia. Mi cuerpo todavía estaba débil. Todavía me cansaba después de caminar unos minutos. Todavía sentía dolor. Los análisis de sangre que el doctor Ramírez me hizo una semana después mostraron que, aunque había mejoría notable, mi condición todavía era seria.
Los órganos todavía mostraban signos de enfermedad. Los marcadores inflamatorios todavía estaban elevados. Pero estaba vivo, estaba mejorando, y había recibido un regalo que no merecía, una segunda oportunidad. Han pasado 6 meses desde aquella noche del 8 de diciembre. 6 meses desde que toqué el fondo más profundo de la desesperación y fui levantado por una mano invisible pero real. Estoy sentado ahora en el mismo cuarto del tercer piso, pero ya no es una prisión, es mi santuario. Desde esta ventana pequeña veo los cerros orientales cada amanecer y le doy gracias a la Virgen Morena por un día más de vida, por un día más de propósito. No voy a mentirles, no me curé milagrosamente de la noche a la mañana. Los médicos todavía no tienen un diagnóstico claro. Mis análisis todavía muestran irregularidades. Todavía tomo medicamentos. Todavía tengo días malos donde el dolor regresa y me recuerda mi fragilidad. Pero estoy vivo. Camino. Celebro misa de nuevo, aunque no todos los días. Visito a los enfermos de la parroquia y cuando me siento junto a sus camas de hospital, entiendo su miedo de una manera que ningún sacerdote sano podría entender. He estado donde ellos están, he mirado al abismo, y eso me da una autoridad diferente para hablar de esperanza. La Iglesia nunca reconocerá oficialmente lo que me pasó como un milagro. No hubo comisiones investigadoras, no hubo peregrinaciones a mi cuarto, y está bien así, porque lo que pasó aquella noche no fue para la Iglesia como institución, fue para mí, para un sacerdote roto que necesitaba recordar que la fe no se trata de instituciones, ni de títulos, ni de posiciones. Se trata de una madre que nunca abandona a sus hijos, ni siquiera cuando todos los demás lo hacen. He aprendido algo profundo en estos meses de recuperación. Aprendí que el abandono humano, por más doloroso que sea, puede convertirse en el escenario perfecto para encontrar a Dios de verdad. Cuando ya no tienes nada ni a nadie, cuando has perdido tu identidad, tu propósito, tu dignidad, ahí es donde finalmente puedes escuchar esa voz suave que siempre estuvo susurrando, pero que nunca habías podido oír sobre el ruido de la vida. Aprendí que los milagros no siempre son instantáneos ni espectaculares. A veces son graduales, sutiles, tan discretos que solo la persona que los vive puede reconocerlos. A veces el milagro no es la curación completa, sino la fuerza para dar un paso más cuando pensabas que ya no podías. A veces el milagro es simplemente despertar otra mañana cuando estabas seguro de que no lo harías. Aprendí que el sufrimiento, ese sufrimiento que tanto miedo nos da y que tanto queremos evitar, puede ser el maestro más poderoso si lo dejamos. No digo que debamos buscar el sufrimiento, no digo que sea algo bueno en sí mismo. Pero cuando viene, cuando nos arrasa sin permiso, puede romper las capas falsas que hemos construido alrededor de nuestro verdadero ser y dejarnos al descubierto, vulnerables, sí, pero también finalmente auténticos. Doña Mercedes sube cada mañana con una taza de chocolate santafereño caliente y almojábanas recién hechas. Ya no deja la bandeja en el piso y se va corriendo. Entra, se sienta en la silla junto a mi cama y conversamos. Me cuenta de sus nietos, de sus dolores de artritis, de sus miedos sobre envejecer, y yo la escucho de verdad, no con la escucha superficial del sacerdote ocupado que tiene 1000 cosas que hacer, sino con la escucha profunda de alguien que ha aprendido que cada momento, cada conversación, cada conexión humana es un regalo precioso que puede ser arrebatado en cualquier instante. Don Humberto viene los domingos, después de la misa de 11. Me trae el periódico y me lee las noticias, aunque ahora yo también leo con él. Conversamos sobre fútbol, sobre política, sobre la vida. Ya no soy el padre en su pedestal. Soy Esteban, un hombre que estuvo enfermo y está recuperándose. Un hombre que tiene tanto que aprender de él como él de mí. El padre Julián y yo hemos llegado a un entendimiento tácito. Él es el párroco oficial. Yo soy el capellán de enfermos. Celebro misas ocasionales, confieso, visito hospitales. Pero ya no cargo con el peso administrativo de dirigir una parroquia, y descubrí que no lo extraño. Descubrí que mi verdadero llamado nunca fue administrar edificios y organizar comités. Mi llamado es estar con los que sufren, con los abandonados, con los que están en esa habitación oscura del tercer piso metafórico de sus vidas. Cada noche,
Antes de dormir, me arrodillo junto a mi cama y le hablo a la Virgen Morena. No rezo oraciones memorizadas, solo hablo, le cuento mi día. Le agradezco por las pequeñas cosas, por haber podido caminar hasta la iglesia sin detenerme, por haber disfrutado el sabor del ajiaco que me trajo doña Mercedes, por haber visto sonreír a un enfermo terminal en el hospital. Y a veces, no siempre, pero a veces, siento esa presencia de nuevo, esa calidez inexplicable, ese perfume sutil a rosas que no viene de ninguna parte, y sé que Ela está ahí, escuchando, acompañando, sosteniendo. Si estás escuchando esta historia y te encuentras en tu propio tercer piso, en tu propia habitación de sufrimiento y abandono, quiero que sepas algo. No estás solo, nunca has estado solo. Aunque todos te hayan dado la espalda, aunque tu cuerpo esté fallando, aunque tu fe esté hecha pedazos, aunque el dolor sea tan intenso que ya no puedas ni rezar, ella está ahí. Él está ahí. Dios está ahí. No te prometo que vendrá un milagro espectacular. No te prometo curación instantánea. No te prometo que todo se arreglará de la manera que tú quieres, pero te prometo que si te atreves a susurrar esa última oración desde lo más profundo de tu desesperación, si te atreves a pedir ayuda cuando ya no tienes fuerzas ni para hablar, algo responderá. Quizás no de la forma que esperas, quizás no cuando lo esperas, pero algo responderá, porque la Virgen Morena no abandona a sus hijos. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Y si un sacerdote roto, olvidado, moribundo en un cuarto helado del tercer piso, pudo ser levantado de nuevo, tú también puedes. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con este sufrimiento, o conoces a alguien que está pasando por su propio valle oscuro, no te quedes callado. Comparte este testimonio. Dale like si crees en los milagros discretos, en esas intervenciones divinas que la ciencia no puede explicar. Suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando historias reales de fe, sufrimiento y redención. Y déjame un comentario contándome, ¿has vivido tu propio milagro silencioso? ¿Has sentido alguna vez que estabas completamente abandonado y algo o alguien te levantó de nuevo? Tu historia puede ser la esperanza que otra persona necesita escuchar hoy. La Virgen Morena sigue haciendo milagros. No han terminado, y quizás el próximo seas tú.